Para la clase del día de hoy de sistemas de grado séptimo y octavo, vamos a ver el concepto de bucles. No sin antes recordarles que es de vital importancia copiar todo lo que vamos a ver en el siguiente video como si estuviéramos en una clase presencial. Siendo así, empezamos con la fecha. Hoy es 25 de marzo del 2020 y el propósito para la clase del día de hoy es conocer el concepto de bucle y como segundo propósito tenemos identificar los tipos de bucle. Siendo así, iniciamos la clase. ¿Qué es un bucle? Un bucle, es la ejecución repetidas veces de un mismo conjunto de sentencias. Entendemos por sentencias cada acción que realizamos en un algoritmo, ¿cierto? Por ejemplo, una sentencia podría ser enjuagarnos la boca en el momento de cepillarnos los dientes, ¿verdad? Esa es una sentencia. Y un conjunto de sentencias, pues sería todo el proceso para enjuagarnos la boca, ¿cierto? Un bucle que es lo que hace ejecutar este conjunto de sentencias repetidas veces, siempre y cuando se tiene la condición de que en cada ejecución varía algún elemento. ¿Listos? Vamos a poner un ejemplo a lo largo de la exposición. Imaginemos la ruta de un bus intermunicipal. Pongamos como ejemplo un bus que tiene una ruta de Cibaté hasta Bogotá. ¿Listos? Entonces, él viaja de la estación de inicio, que para nuestro caso sería Cibaté, hasta la estación final, que sería Bogotá. ¿Listos? Cuando llega a la estación final, vuelve a la estación de inicio y así sucesivamente. Eso sería un bucle, ¿cierto? Para nuestro ejemplo, el bus intermunicipal recorre Cibaté a Bogotá y de Bogotá a Cibaté varias veces al día, ¿verdad? Eso es un bucle, es la repetición consecutiva de un conjunto de sentencias. Entonces, a cada vuelta la vamos a llamar iteración. ¿Listos? Y en cada iteración se ejecutan todas las instrucciones que hay en el trayecto. Para nuestro caso, recoger pasajeros, parar, girar, detenerse ante un semáforo rojo, etc. ¿Listos? Recuerden que todo lo que vean acá tiene que estar copiado en el cuaderno. Entonces vamos a poner un ejemplo gráfico. Para nuestro caso, el inicio del bucle está en la salida del bus, ¿verdad? Que está en Cibaté. Vamos a poner el ejemplo. El fin del bucle es llegar a la estación de destino, que es Bogotá. ¿Listos? Y en el transcurso de la estación de salida, o sea, de Cibaté, a la estación de llegada, o sea, Bogotá, va a haber un conjunto de sentencias que vamos a llamarla recorrido, ¿verdad? Y por cada vuelta o cada ejecución de esas sentencias la vamos a llamar iteración. Entonces, para realizar bien un bucle se tienen que tener en cuenta tres condiciones. Tenemos que tener en cuenta el comienzo, tenemos que tener en cuenta el final y tenemos que tener en cuenta el número de iteraciones. Para un programa informático debemos indicarle a este programa dónde empieza el bucle, dónde termina y cuántas iteraciones tiene que hacer. ¿Listos? Hay que ser muy claros cuando programemos en un computador. Decirle al computador, o al programa, perdón, dónde inicia el bucle, dónde termina y cuántas vueltas tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si no hacemos ese tipo de proceso, digamos en un caso dado, no le demos al bucle en donde termina, él va a quedar dando vueltas indefinidamente. Y pues eso es lo que vamos a tratar de no hacer, ¿verdad? En cuanto a tipo de bucles, existen tres tipos de bucles. Voy a traer el primero a colación, es el bucle for. Los bucles for se utilizan cuando el programa sabe el número de vueltas que tiene que realizar cuando entra en el bucle. Vamos a poner el ejemplo otra vez. Entonces, para nuestro ejemplo, el bus intermunicipal sabe o tiene conocimiento del número de vueltas que va a realizar hasta Bogotá. ¿Listos? En este caso, le dijimos al conductor del bus que tenía que hacer 3 idas hasta Bogotá. Quiere decir que tiene que ir, perdón, 4. Tiene que ir 4 veces hasta Bogotá y volver 4 veces de Bogotá. ¿Listos? Y en ese caso tiene que ejecutar todas las acciones que cuáles son: recoger pasajeros, dejar pasajeros, parar, girar y demás. ¿Listos? ¿Cómo hacemos para leer un bucle for?
Para leer un bucle for, tenemos que declarar una variable cualquiera. Recuerden que nosotros usamos variables, cualquier letra. En este caso yo le coloqué i de iteración y acá le decimos que el inicio del bucle es en 1, o sea, la primera vuelta. El fin del bucle va a ser en 4, ¿verdad? O sea que él tiene que parar cuando dé 4 vueltas y en cada vuelta tiene que sumar una vez. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, para el primer valor inicial estamos en 1, ¿verdad? Le estamos diciendo al programa, o al conductor en este caso, perdón, que tiene que dar 4 vueltas y en la segunda vuelta tiene que sumarle 1, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Para la segunda vuelta sumo 1, ¿verdad? Entonces ya vamos con 2 vueltas. Tiene que llegar hasta 4 y tiene que, para la tercera vuelta, tiene que sumarle otra vuelta. Seguidamente sumamos el resultado de la iteración anterior, que fue 2, le sumamos 1, que es igual a 3. Aún no se cumple la condición que tiene que llegar a 4 vueltas, ¿verdad? Entonces tenemos que sumarle 1 más. Para la cuarta iteración, sumamos la iteración anterior que fue 3 y 3 más 1 nos da 4. Ya se cumplió la condición. En ese caso, él tiene que dejar de ir a Bogotá, ¿cierto? Para nuestro ejemplo. Vamos a ver una representación gráfica de este ejercicio. Entonces, le dijimos al conductor que iniciara en Cibaté, ¿listos? Y le dijimos que tenía que hacer 4 vueltas, ¿verdad? Si no se cumplía esa condición, él tenía que seguir ejecutando las sentencias. En las sentencias, ¿qué es? Recoger pasajeros y dejar pasajeros. Vamos a ver. Entonces, iniciamos con una vuelta, ¿verdad? Entonces, él recoge pasajeros, deja pasajeros y aquí hace la evaluación. ¿Cuántas vueltas he dado? Solo una, ¿cierto? Entonces, me tengo que devolver para Cibate. Vamos hasta dar una vuelta. ¿Listos? Entonces, vuelve e inicia. Recoge pasajeros, deja pasajeros, ya vamos aquí 2 vueltas, pero tenemos que dar 4 vueltas, entonces se devuelve otra vez al punto de inicio. ¿Listos? Ya vamos con 3 vueltas. Entonces 3 vueltas, recoge pasajeros, deja pasajeros y se devuelve. Esta es la última vuelta, ¿verdad? Vuelta 4, recoge pasajeros, deja pasajeros, evalúa la condición, ya dio 3 vueltas, entonces finaliza el proceso. O en nuestro caso, en nuestro ejemplo, finaliza de ir a Bogotá el bus intermunicipal. Eso es para el bucle for. Vamos a ver el bucle while. El bucle while se utiliza cuando realmente no sabemos el número de iteraciones que se van a realizar en el bucle, pero se tiene que cumplir una condición. Para nuestro caso, ¿qué condición vamos a cumplir? Le vamos a decir al conductor del bus intermunicipal que él tiene que dar tantas vueltas o iteraciones sean necesarios hasta que sean las 6 de la tarde. ¿Listos? Apenas si cumpla esta condición de las 6 de la tarde, él tiene que dejar de ir a Bogotá. Entonces, en nuestro caso, pongamos un ejemplo, son las 8 de la mañana, ¿verdad? Inicia en Cibaté, hace su recorrido, muy posiblemente esté llegando a Bogotá a eso de las 10 de la mañana. Entonces, ¿se cumple la condición? No. Tiene que seguir yendo a Bogotá. Entonces, habrá llegado a Cibaté a las 12 más o menos. Entonces, tenemos que seguir. Vamos a Bogotá. Miramos si se cumple la condición. Estará llegando muy posiblemente a las 2 de la tarde a Bogotá. Aún no son las 6. Tiene que devolverse, ¿verdad? Se devuelve a las 4. A las 4 evalúa la condición. Tiene que irse otra vez hasta Bogotá. Muy posiblemente sean las 6 de la tarde. Se cumplió la condición, ya no tiene que volver más. ¿Listos? Este bucle se usa, en este bucle, perdón, se usa una condición que siempre está al inicio del bucle. ¿Listos? Acá le vamos a decir que mientras la hora sea menor, perdón, acá me equivoqué, sea menor a las 6 de la tarde, tiene que hacer el proceso. ¿Listos? Vamos a ver una representación gráfica de este tipo de bucle. Él inicia en Cibaté y evalúa la condición. Digamos que son las 8 de la mañana. Y entonces él mira la hora y dice, mientras la hora sea menor a las 6 de la tarde, tiene que realizar el proceso. Entonces arranca a las 8 de la mañana.
¿Y cuáles son las sentencias que tiene que cumplir? Recoger pasajeros, dejar pasajeros, se devuelve, muy posiblemente acá en este punto, son las 10 de la mañana, digamos, entonces se devuelve y vuelve y evalúa la condición. Cuando se devuelve, recuerden que cada recorrido son 2 horas, ¿listos? Entonces arrancamos a las 8, en este recorrido son las 10 acá, nos devolvemos, son las 12 acá, él evalúa. Son las 6 de la tarde, aún no, son las 12 hasta ahora, entonces tiene que seguir haciendo el recorrido. Recoge pasajeros, deja pasajeros. Acá en este caso, ¿qué horas serían? Serían las 12, ¿verdad? Entonces se devuelve, son las 2 de la tarde cuando se devolvió. Aún no son las 6, no, entonces tiene que seguir. Entonces sigue con el proceso, recoge pasajeros, deja pasajeros. Acá son las 4 de la tarde, ¿verdad? Se devuelve. Cuando se devuelve son las 6. ¿Se cumple la condición? Sí, entonces ya no tiene que volver más a Bogotá. ¿Cuántas vueltas dimos? 3. ¿Listos? Entonces acá no tiene que tener en cuenta el número de iteraciones o el número de vueltas, sino que se cumpla esta condición. ¿Listos? Para un último bucle que vamos a ver, que es el bucle do while. En los bucles do while no se sabe el número de iteraciones que se van a realizar y depende de la condición que hay al final del bucle. En este caso, como veíamos en el bucle pasado, que era el bucle while, la condición estaba al inicio. Para este caso, la condición va a estar al final. Entonces, al final, o sea, cuando él llegue a Bogotá, en este caso le vamos a preguntar si aún cuenta con gasolina o con gas. ¿Listos? Entonces, inicio el bucle, sale de Cibaté, llega a Bogotá y verifica si hay gas o gasolina. Si hay gasolina, él continúa con el bucle o con el proceso. ¿Listos? En este tipo de bucles, la condición al final del bucle actúa como una compuerta de salida del mismo. ¿Qué quiere decir? Que apenas se complete la condición, él sale y termina con el proceso. Eh, Otra aclaración con este tipo de bucles, siempre se tiene que hacer la sentencia por obligación una vez, ¿verdad? O sea que él por obligación tiene que ir a Bogotá una vez, en nuestro ejemplo. En los ejemplos anteriores no, porque por ejemplo si él ya había dado 4 vueltas antes de yo haberle puesto la condición en el bucle for, él no hubiera tenido que ir a Bogotá, ¿verdad? Y si yo le hubiera dicho a él a las 5:59 de la tarde para el bucle while que tenía que ir a Bogotá antes de las 6, pues él no lo hubiera podido hacer. Mientras que en este caso sí se tiene que cumplir por lo menos una vez cada sentencia, que es recoger y dejar pasajeros, ¿verdad? Entonces vamos a ver una representación gráfica. Como les dije, la condición para este bucle está es al final. Entonces él inicia en Cibaté y obligatoriamente tiene que cumplir las sentencias por lo menos una vez. ¿Y las sentencias cuáles son? Recoge pasajeros y deja pasajeros. Llegó a Bogotá y verificó si había gasolina. Efectivamente sí había. Se devolvió a Cibaté. ¿Listos? Y volvió y ejecutó las sentencias. ¿Cuáles fueron? Recoger pasajeros, dejar pasajeros y evalúa. ¿Aún hay gasolina? Sí. Y así sucesivamente hasta que la gasolina se acabe. Apenas la gasolina se acabe, él verifica que se acabó la gasolina y finaliza el proceso. Esos son los 3 tipos de bucles que tenemos en la programación de sistemas. ¿Listos? Finalmente, como actividad, van a realizar un taller propuesto por el profesor, un taller sencillo. Recuerden, vuelvo y les reitero, este video debe estar, todo lo que vean en este video debe estar copiado en el cuaderno como si estuviéramos en una clase presencial. Muchas gracias.